Y Dios te bendiga ricamente. Te saluda el evangelista Gary Lee en esta bella mañana, bueno, este mediodía, quizá en la tarde, donde quiera que te encuentras tú, de hoy jueves. En el mes de junio estamos acá ya en el verano bastante caliente en el estado de Texas. Ha subido sobre 100 grados Fahrenheit. Me imagino que eso es cerca de 40 grados centígrados. Los que me están viendo a través de Latinoamérica o cualquier parte del mundo, nos preparamos para este fin de semana. Estaremos predicando en el área de Washington, Distrito de Columbia, la capital americana. Estaremos mañana viernes con el pastor Fidel Portillo, un gran amigo y siervo del Señor. Estaremos también el domingo con él a mediodía. El sábado estaremos ministrando con el pastor Carlos Calderón, la iglesia poderosa que está en Centerville, también en el estado de Virginia. Estamos esperando muchas cosas lindas en estos próximos días. Nos estamos preparando para la campaña de Colombia. Estaremos en Quito, Ecuador. Y en agosto, por supuesto, tenemos ese gran evento programado con el pastor Marcos Morales Chávez. Y bueno, tenemos una cantidad de gente que van a estar asistiendo de muchos lugares. El pastor Hugo Albornoz, el pastor Marcos Chávez Morales y un servidor estaremos celebrando, participando de un evento, creemos que va a ser histórico, sobre un día pentecostal, trayendo palabra del Señor desde la capital chilena, la gran ciudad tan bella de Santiago. Quiero decirle que hay una carga grande en mi corazón por lo que está pasando hoy en todo el mundo con respecto a la iglesia. Y millones de cristianos no están conscientes de que tenemos enemigos. Qué fácil sería y qué bueno sería, me gustaría poder decir, la iglesia del Señor no tiene enemigos. Un día cuando estemos ya en el milenio, entrados en ese momento profético, que estaremos reinando con el Señor desde Jerusalén como reyes y sacerdotes, será un tiempo de perfecta paz. De hecho, la iglesia en los últimos 2000 años siempre ha tenido enemigos. Los enemigos son parte de la vida normal, de la vida cotidiana. Pero hoy tenemos muchos cristianos, muchos que me escriben de Centroamérica, Sudamérica, del continente europeo, de Japón, Australia, de muchas partes del mundo, que se preguntan, hermano Gary Lee, ¿cómo podemos vencer a los enemigos? Porque no es uno nada más, son varios enemigos. Tenemos muchos enemigos, algunos de ellos ya son los tradicionales que los conocemos como cristianos. Por ejemplo, como cristiano, usted tiene que saber una cosa. La iglesia del Señor, hasta el momento, 2017, desde que se inició en el aposento alto con el derramamiento del Espíritu Santo, los enemigos le cayeron pero enseguida encima. Por ejemplo, la gran maquinaria del Imperio Romano, los judaizantes, los herejes, y bueno, otras fuerzas tremendas que vinieron en contra para tratar de aplastar y detener y frenar el crecimiento de la iglesia. Sin embargo, la iglesia ha crecido fenomenalmente. Se expandió en los primeros 245 años, en los tiempos del apóstol Pablo en adelante. El apóstol Pablo se cree que fue decapitado y murió ejecutado como mártir en el año 64-65 después de Cristo. Obviamente fue decapitado públicamente a unos 20-30 metros de un lugar que hoy se conoce como la Fuente de Trevi o la Fontana de Trevi. Esto todo el mundo lo reconoce, es tradición. Y de ahí en adelante la persecución fue terrible. Comenzó por manos de un fulano llamado Nerón, que fue un gran emperador del Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano duró 485 años en el poder. Lanzaron una tremenda persecución que no tenía nombre en contra de la iglesia. Pero sin embargo, los cristianos florecieron, prosperaron, se expandieron, se levantaron, ensancharon la obra. Y óigame, ¿qué podemos decir? La obra que estaba en Troas, en Galacia, Antioquía, en Hechos capítulo 11, donde por primera vez les llamaron a los que seguían a Cristo cristianos, se le dieron ese título, ese tema. Y bueno, tenemos por ejemplo Macedonia, Tesalónica, todo lo que es la región de Grecia, las islas griegas, toda la parte mediterránea norte de Israel, el Asia Menor, que podemos hablar, imagínate tú, hasta la parte sur de España, cerca de la India. La obra de Dios nunca se detuvo, aún a pesar de los enemigos, la persecución, diablos, demonios, el mismo Satanás que se levantó en contra de la iglesia de una manera feroz y furiosa. Y sin embargo, aquí estamos todavía hoy, 2017, levantando bandera, proclamando victoria, porque ni las puertas del infierno jamás prevalecerán en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy, ¿cuáles son los enemigos del cristiano?
Y para que lo tengas en cuenta, porque muchas veces los cristianos no están conscientes de cómo se batalla para servir al Señor. Número uno de los grandes enemigos que tenemos es la carne. La carne. Obviamente el apóstol Pablo está hablando de esto varias veces. Es increíble pensar que ahora que estamos sirviendo al Señor, no vamos a ser todavía tentados, seducidos, engañados. La carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Nosotros tenemos que entender que estamos constantemente batallando en la carne. Estamos en este estuche de carne, queremos agradar a Dios, vivir por el espíritu. Me gusta lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No los que andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. O sea que cuando se anda en la carne, se anda en peligro. Y todos andamos en la carne porque somos carne. Somos estuche de carne, no estamos en cuerpos glorificados. Seamos honestos en este tema. No vaya usted a decir, yo ando en el espíritu. Mentira, usted ni es fantasma ni anda en el espíritu. Usted y yo todos andamos en la carne. El asunto es no dar lugar a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla categóricamente de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y una persona que ha nacido de nuevo y que vive para Dios tiene que dejar que el espíritu de Dios le guíe a uno, y uno tiene que manifestar los frutos del espíritu. Es una batalla fuerte, no es fácil. La carne se opone a lo del espíritu y constantemente, Pablo también habló de los cristianos que son espirituales y otros que son carnales en Corintios. A la iglesia de Corinto, nosotros tenemos que vencer en el nombre del Señor. Y la palabra dice que nosotros podemos vencer, porque más grande es el Señor que está con nosotros. Y Dios nos fortalece. ¿Qué dice Pablo a la iglesia de Filipo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y los que me están viendo a través del mundo entero, cualquier esquina del mundo, usted puede vencer el enemigo de la carne. ¿Cómo lo vencemos? Orando, ayunando, consagrándonos, escudriñando las escrituras, buscando la presencia del Espíritu Santo, buscando la llenura de Dios. Aleluya, hablando al Señor, comunicándote con Él con lenguas, con gemidos indecibles, llenándote. Por eso yo digo que el pueblo pentecostal, óigame, es un pueblo tan bendecido que somos fáciles de vencer a la carne. En el nombre de Jesucristo lo podemos hacer. Así que, ¿cuáles son los enemigos de la iglesia? Número uno, la carne. Número dos, el mundo. El mundo es nuestro gran enemigo. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y la palabra del Señor dice categóricamente en 1 Juan, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago dice en el capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Óigame, los que servimos a Dios, antes amábamos al mundo, ahora amamos a Dios. Antes hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado Jesucristo. Ahora vivimos para el Señor. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya. Eso es hermoso. Y ahora tenemos que, como decía Pablo, crucificar los deseos de la carne con sus pasiones. Y lo podemos hacer. Los enemigos del cristiano son, aleluya, la carne, el mundo. El mundo se opone a todo lo que es de Dios. El mundo nos odia. El mundo no nos... ¿Dónde encuentra usted a alguien que diga, ay, qué hermosos cristianos? El mundo nos odia. Hermano, imagínese, nosotros somos la voz de Dios para este mundo. Somos la sal de la tierra. La gente no quiere escuchar la verdad de Dios. Entonces el mundo nos detesta, nos odia, nos maltrata. Pero nosotros levantamos así el evangelio y el nombre de Jesús y tenemos victoria en el nombre de Cristo. La carne, el mundo. Obviamente tenemos otro enemigo y yo creo que es el más grande que hay, y es el diablo. Óigame, la palabra del Señor nos habla categóricamente de este gran enemigo, terrible enemigo. Es el enemigo número uno, the number one enemy of the church. Hallelujah. Sí, Señor. El apóstol Pablo, cuando hablaba del diablo, del enemigo, le decía a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. El apóstol Pedro decía que era como león rugiente buscando a quien devorar. Y Jesús, cuando lo mencionó a Satanás en San Juan 10:10, decía, el ladrón
Porque Satanás es un ladrón. No viene sino para robar, matar y destruir. Pero me gusta lo que Jesús dijo. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Satanás es un terrible enemigo. Si tú quieres informarte más sobre su origen, su principio, podrías leer más tarde Ezequiel capítulo 28 y Isaías capítulo 14. En la escritura de principio a final hay una larga historia de la vida de este fulano, de la historia más bien de esta creación de Dios, porque fue un querubín que el Señor creó y se rebeló contra Dios y arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Y ese es el enemigo número uno de la iglesia. El Señor lo reprenda. Pero la palabra dice maravillosamente: más grande es aquel que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Oh, la palabra dice: habéis vencido al maligno. Aleluya. Y nosotros lo vencemos. Aleluya. En el nombre de Jesús. La victoria es nuestra. No dejes que Satanás te intimide. Don't let the devil troll you. Don't let the devil intimidate you, my friend. Aleluya. No le hagas caso. Oiga, yo soy un predicador quizá tan viejo en el sentido espiritual, porque tengo 45 años sirviendo al Señor, que las cosas a veces, que los ataques que vienen, ay hermano, no aguantaría. Oh, por favor, tienes que aprender a crecer y a madurar en el sentido y en el aspecto por ejemplo, Satanás es un mentiroso desde el principio. Él miente, aleluya, en el nombre del Señor, aleluya. Y Jesús le llama ladrón y espada de mentira, engañador, la antigua serpiente, el gran dragón. Es el bandido y el sinvergüenza. ¿Cómo le llaman en tu tierra? El cuco, el cucuy, el uy, el chupacabras, no sé. El monstruo, no sé. Pero está perdido porque 2000 años atrás mi Cristo lo pisoteó en la cruenta cruz del Calvario y nos ha dado victoria. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? La carne, el mundo, el diablo. Pero hay un enemigo también que es terrible y espantoso. Dos más. Y estos son terribles y a veces, bueno, hubiéramos pensado que estos enemigos, porque realmente no se habla mucho de ellos a través del tiempo en la Biblia, pero hoy se ha manifestado mucho más todavía. Cuarto enemigo que existe hoy contra el cristiano son aquellos que pueden estar entre nosotros y pueden llamarse hermanos y no lo son. Algunos van a la iglesia, algunos cantan, lloran, cargan la Biblia y más bien son enemigos. Y no tanto de nosotros, sino enemigos del Evangelio, enemigos de la palabra, enemigos de la verdad, enemigos de la doctrina de Jesucristo, enemigos de la sana enseñanza. Y es la batalla que estamos librando ahora, los cristianos que defendemos el Evangelio, los que amamos la santidad, los que amamos la santidad de Dios, la doctrina de Jesucristo, los que defendemos a capa y espada lo que es la enseñanza de Jesús 2000 años atrás, que fue la que le entregó a sus discípulos, y sus discípulos por ende le entregaron a sus hijos espirituales, a los padres de la iglesia. Y hoy tenemos una era de confusión, de engaño, de apostasía, de falsedad, de tantas doctrinas chuecas. Se ha tergiversado el Evangelio. Estos son enemigos, sí. Algunos de ellos se autoproclaman maestros con revelación especial. Dicen que Dios les ha mostrado y esto y lo otro. Y hay una sarta de doctrinas diabólicas que ha invadido como tsunami la iglesia, que no tiene nombre ni tiene final. Son enemigos. No todo aquel que diga que es hermano es hermano. Jesús dijo en Mateo 7:21 claramente, categóricamente: no todo aquel que me llame Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces a veces tú miras a una persona, dices, ¿es mi hermano? No lo es. Y puede ser tu enemigo. Y Jesús habló de enemigos y dijo que teníamos que amarlos. Y los amamos, pero son enemigos también de la iglesia, del cristiano. La carne, el mundo, el diablo y algunos que están cerca de nosotros y a veces nos entierran el puñal por la espalda. Son de los que nos rodean, cantan con nosotros, se acercan a nosotros, van al culto con nosotros. Son enemigos también, porque esta gente ni está convertida, ni ha nacido de nuevo y realmente no vive con el Señor. ¿A dónde hemos llegado? ¿En qué época nos encontramos? En la peor de la historia. Pero hay un enemigo más grande todavía. Y yo venía orando y pensando, Señor, ¿qué está pasando?
¿Sabe que el enemigo del cristiano, la carne, el mundo, el diablo y otros que aparentemente con una fachada aparentan, supuestamente se disfrazan? Quítate la máscara ya. Pero hay otro enemigo terrible también, y somos nosotros mismos. Tú puedes ser tu propio enemigo, sí. Porque si tú eres rebelde, desobediente, si tú eres arrogante, vanidoso, si tú eres una persona que no estás capacitado o no estás dispuesto, corrijo, para arrepentirte, buscar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios, amar a Dios, tú eres tu peor enemigo. Tú mismo te estás hundiendo, haciéndote daño. Muchos de ustedes que me han oído por tanto tiempo y me siguen y están siempre pendientes a los posteos, Centroamérica, Sudamérica, ustedes mismos saben adentro en su corazón, porque ustedes pueden engañar a la iglesia, pueden engañar a su familia, su esposa, sus hijos, su casa, su pastor, su vecindario. Ustedes pueden aparentar algo, apantallar al mundo. Oh, mira qué tremendo, es un siervazo, pero tú conoces tu corazón, tú sabes cómo andas. Por eso yo siempre he dicho que la marca número 1 de un verdadero siervo del Señor, no solamente para uno mismo, sino para los que nos están mirando, es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios siempre dará testimonio a nuestro espíritu de quiénes son los hijos de Dios. Es la marca, es la confirmación, es el discernimiento que hace falta hoy en la iglesia. Dios siempre verifica, confirma, aleluya. El fruto es importante, dar frutos dignos de arrepentimiento, pero cuando el Espíritu Santo, aleluya, el Espíritu Santo está allí, se siente, se confirma, se verifica. Óigame, yo 45 años, yo no puedo vivir sin el Espíritu Santo. Entiendo al salmista David 3000 años atrás, que cuando le falló al Señor, lloraba y gemía: Señor, haz de mí lo que tú quieras, pero no me quites tu Santo Espíritu. El hombre le falló a Dios y se dio cuenta que no podía vivir sin el Espíritu de Dios. Así somos nosotros los cristianos. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir. Yo nací en el Espíritu Santo. Yo me convertí con el Espíritu Santo. Y estoy sirviendo al Señor bajo la guianza y la dirección gloriosa, preciosa, divina, hermosa, santa del Espíritu Santo, valga la redundancia. Entonces, a veces el peor enemigo, el más grande enemigo que tenemos como cristianos, más que el mundo, más que la carne, más aún que el diablo a veces, porque tú tienes algo que Dios te ha dado, se llama libre albedrío, más que los que están con nosotros que son falsos, eres tú mismo. Tú eres tu más grande enemigo, porque eres rebelde, desobediente, cabezón, indisciplinado. No quieres acatar, sujetarte, buscar al Señor. No quieres meterte en la palabra. A veces vas a la iglesia porque te das cuenta que necesitas, y como que te convence un poco el Señor y te redarguye, pero no estás fielmente sirviendo al Señor. Eres infiel, no eres leal, no caminas, no eres obediente. Dios te está hablando, el Espíritu de Dios te está hablando. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Es tiempo de buscar a Dios. Esta noche más tarde estaremos haciendo un posteo y estaremos clamando por ti. Estaremos llevando al pueblo en oración. Quiero que te vayas preparando para ese momento. Tus peticiones, tus necesidades. Pero estaremos clamando con todo Centro y Sudamérica, porque hoy más que nunca la iglesia necesita levantar esa bandera de victoria. Los incontables, miles, tal vez millones de ustedes que me están viendo a través de Facebook, YouTube, la televisión, la grabación, quiero que comparte este posteo con alguien. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? El mundo, la carne, el diablo. Algunos que se llaman cristianos que no lo son, pero el peor enemigo, el peor, el más grande enemigo, a veces somos nosotros mismos, porque no estamos dispuestos a someternos a Dios. Pero mira qué hermoso el día que te sometas, que te entregues, que te rindas, que te humilles de corazón, y tú puedes hacer la falsedad a todo el mundo, podrás engañar a medio mundo, podrás ser un actor tan tremendo que te ganes un Oscar en Hollywood, pero Dios conoce tu corazón, discierne tus pensamientos. Él sabe lo que hay dentro de ti, si es genuino, auténtico y verdadero. Por eso necesitamos de corazón escudriñar nuestra alma, hacernos un dictamen de conciencia, autoevaluar meticulosa y minuciosamente nuestro corazón delante de Dios. Pregúntese. No diga perdóname solamente por decirlo. Dilo cuando lo sientas, cuando es genuino. Humíllate de verdad. No hagas una fachada, no hagas simplemente un drama. Perdóname, Señor.
Humíllate. Pídele perdón a Dios por tu rebelión, tu vanidad, tu arrogancia, tus pecados, tus faltas. Dios es bueno y misericordioso. ¿Por qué? Porque aunque el mundo ya no conoce el amor y la misericordia, todavía Dios la conoce. Y Dios la extiende y la entrega y la rinde y la brinda. ¡Aleluya! Anoche hablaba sobre dónde quedó el amor y la misericordia, que ya no hay. Ya no hay ni en la iglesia. Hay algunos individuos, sujetos que llegan condenando, como supe de un evangelista que llegó a una iglesia y esto me cayó mal. Y llegó y vi una mujer inconversa, sin saber quién era, y tenía pintura en la boca y llegó con el labio. ¿Qué es eso? ¿Está sangrando? ¿Qué es eso? La mujer ni conocía al Señor. Después de que el Señor se la toque y se convierta, el Señor le va a quitar lo que tenga que quitarle. Y la va a transformar y cambiar. Pero ¿quiénes somos nosotros para andar cambiando gente sin que Dios todavía la haya tocado? Jesús dijo: el que viene a mí yo no le echo fuera. ¿Dónde quedó el amor y la misericordia? Todavía el Señor la brinda, la entrega, la rinde. Y no importa dónde has caído, que tan bajo has llegado. No importa tu situación, tu condición. El Dios que predicamos, que servimos, que amamos, es un Dios de amor y misericordia. Tenemos enemigos, los tenemos. Y los enemigos no se van. Los cristianos tenemos que seguir al pie del cañón. Aleluya. Mientras estemos peregrinando en esta tierra, mientras estemos batallando, sirviendo, aleluya, la victoria viene en medio de la batalla. Aleluya. Todos los grandes siervos de Dios en la historia de la Biblia no fueron prosperados sin antes ser probados. Porque antes de la bendición viene la prueba. Y tenemos que ser atravesados por esa prueba, los enemigos, y vencemos, porque la victoria en Cristo es la que vence al mundo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Comparte este posteo con tus amigos hoy mismo, ahora mismo. ¿Cuáles son los enemigos del cristiano? Esta palabra necesita ser escuchada por todo el mundo. Dios te bendiga. Hay victoria. Vuélvete al Señor y estaremos hablando contigo más tarde en un clamor especial. Seguimos orando por la iglesia en todo el mundo y por Israel. Shalom, shalom. Dios te bendiga. Comparte este posteo. Shalom.